El año 1806 fue decisivo para la historia argentina porque se produjo la primera invasión inglesa a Buenos Aires, que provocó grandes consecuencias, entre ellas un cambio en las relaciones de poder dentro de la capital del Virreinato del Río de la Plata. A partir de entonces empezaría una época de cambios. En junio de 1806, un pequeño ejército inglés tomó la ciudad de Buenos Aires. El Virreinato del Río de la Plata no contaba con una estructura militar potente y la defensa que pudo presentar fue débil e ineficaz. El virrey Sobremonte abandonó la ciudad hacia Córdoba para organizar desde allí un contraataque. Mientras tanto, en la ciudad capturada, comenzó la resistencia. Buenos Aires fue recuperada por Santiago de Liniers, un oficial de marina francés que estaba al servicio de España, quien con tropas provenientes de Montevideo y otras improvisadas, doblegó tras 2 días de combates a los británicos. La batalla final fue el 12 de agosto en las calles de la ciudad. Los británicos se encerraron en el fuerte e izaron una bandera blanca de rendición, pero el ataque no cesó hasta que la reemplazaron por el estandarte español. A estos acontecimientos se los conoce con el nombre de Reconquista. 2 días después de la victoria ante los ingleses, el 14 de agosto de 1806, se convocó un cabildo abierto, una reunión que se celebraba cuando había una situación crítica. A este fueron convocados menos de 100 personas, vecinos de distinción, pero también se reunió una multitud en la plaza delante del cabildo con el fin de presionar para que al virrey Sobremonte, a quien se consideraba un cobarde, no se le dejara volver a su capital y que se le quitara el mando de las armas para dárselo a Liniers. El cabildo accedió a la petición de la muchedumbre y desobedeció a un funcionario real. Algo empezaba a cambiar en el Río de la Plata. Los cabildos no formaban parte de la burocracia estrictamente, sino que actuaban en calidad de representantes de la sociedad. Pese a ello, desempeñaban funciones estatales que hoy podríamos denominar municipales, y su función era velar por el bien común. La máxima autoridad del cabildo eran los alcaldes de primer y segundo voto, encargados de impartir justicia. También entre los oficios capitulares se encontraban el fiel ejecutor, encargado de precios y medidas, el alférez real, que llevaba el estandarte en las ceremonias, y el alguacil mayor, responsable de la cárcel. Existían además un defensor de menores y un defensor de pobres, ambos encargados de representar a estos 2 grupos vulnerables ante la justicia. Por todas estas funciones, el cabildo gozaba de amplia popularidad entre la población. El cabildo abierto era una vieja práctica colonial a la cual solo podían acudir los llamados vecinos, y se convocaba cuando algún asunto importante ameritaba la deliberación entre los notables del vecindario. Estos, en la época, eran los jefes de familia, hombres, con casa poblada y residencia en la ciudad. Los asistentes a estos eventos daban su opinión sobre el tema convocante de la reunión y a continuación votaban, es decir, que se trataba de una democracia directa, aunque restringida solo a los vecinos. En el año 1806, gran parte de Europa continental se encontraba bajo dominio francés. La exitosa política expansiva de Bonaparte, quien había sido nombrado emperador de Francia en 1804, le había permitido deponer o establecer alianzas de subordinación con diferentes monarcas, entre los cuales se encontraba el rey español. Pero a pesar de los éxitos militares, no había sido posible vencer a Inglaterra. En el año anterior, 1805, la Armada británica había derrotado duramente a Francia y a su aliada España en la batalla de Trafalgar en las inmediaciones de Cádiz. Esta batalla tuvo serias consecuencias. Para España significó la pérdida de gran parte de su armada, lo que debilitó aún más su posición política y militar. Para Francia supuso un serio revés a su política expansionista y obligó a Napoleón a cambiar la estrategia de enfrentamiento con Inglaterra, por lo que en 1806 decretó el bloqueo de los puertos de Europa continental a los buques británicos. Tenía la clara intención de infligirle daños económicos a Gran Bretaña, impidiéndole colocar sus productos industriales en los mercados europeos. Para Inglaterra, la batalla de Trafalgar le otorgó un dominio absoluto sobre los mares, dominio que se prolongó más allá de las guerras napoleónicas y perduró durante buena parte del siglo XIX. Hacia el final del siglo XVIII y durante las 2 primeras décadas del siglo XIX sobre todo,
vemos cómo el vestuario de hombres y mujeres se vio influenciado por las modas francesas e inglesas que comenzaban a mezclarse con las españolas preexistentes. Esto es claro sobre todo en la indumentaria masculina, en donde veremos que aparecen el frac, la levita y los pantalones, todas prendas de origen francés pero al gusto inglés. Esto significaba que no estaban confeccionadas ni con brocato ni con tisú, dos telas de origen francés muy recargadas con bordados de oro y plata. En su lugar, empleaban la casimira, la muselina, el paño o el tripe, un tipo de terciopelo de lana más barato que el de seda, sin ningún adorno que convirtiera las casacas en ropas de lujo. Pantalones se fabricaban con telas de vieja data como el mahón y ropas antiguas como los calzones, antes de telas de colores y suntuosas, se cortaban con géneros de reciente aparición como el casimir. Finalmente, la sobriedad se manifiesta en los equipos completos, compuestos por pantalones oscuros y rectos, chalecos cruzados, levitas de solapas anchas y mangas bien angostas, adornadas con botones muy sencillos en los puños. Las camisas estaban desprovistas de volados y tenían cuellos pequeños en donde se encontraba uno de los pocos accesorios de coquetería masculina, las corbatas de moño. El complemento final eran las galeras, en tonos semejantes a los del atuendo, hechas de fieltro o de piel de castor. El Río de la Plata tenía una presencia notoria en la vida cotidiana de Buenos Aires a principios del siglo XIX. Todos los días se podía ver una actividad importante sobre la costa, entremezclándose diversos oficios. Por la mañana temprano, no faltaba algún lechero que, evitando ser visto, agregaba una porción de agua a la leche que transportaba en bolsas de cuero o vejigas de vaca. También temprano aparecían las lavanderas y se ubicaban juntas intercalando la actividad con extensas conversaciones. Más tarde llegaban los pescadores que se disponían a realizar su tarea con redes y generalmente a caballo, aprovechando la escasa profundidad del río. Otro personaje singular que llegaba al río era el aguatero. Cargaba el tonel que llevaba en su carreta y luego lo distribuía entre la población. La invasión inglesa a Buenos Aires provocó la llegada de multitud de comerciantes británicos con mercancías, ansiosos por participar de la apertura de un mercado que se suponía riquísimo y muy demandante a causa del aislamiento al que lo había sometido el régimen colonial español. Pero la falta de información certera en torno a la magnitud real del consumo posible de los habitantes de la región rioplatense hizo que las mercancías llegadas resultaran demasiadas, por lo que buena parte de ellas debió liquidarse a precios de pérdida para los comerciantes que las habían traído. Al mismo tiempo, la movilización militar de la plebe urbana y su creciente papel en la política provocaron cambios de magnitud en la economía. Los salarios que el gobierno pagaba a la multitud de vecinos movilizados crearon déficits y necesidades de financiamiento, por lo que se buscaron nuevas fuentes de imposición fiscal. Estos salarios resultaban mayores a los que se pagaban en actividades de baja calificación, como los peones, por ejemplo, por lo que en los regimientos tendieron a permanecer las personas más pobres. Resultaban además convenientes para estos en razón de que todavía en 1806 se sentían los efectos de una gran sequía que había comenzado 3 años antes y por la cual los precios del trigo llegaron casi a triplicar los de 1802. Uno de los escenarios principales de las invasiones inglesas fue el convento dominico de Santo Domingo, que, en la esquina de las calles Belgrano y Defensa, se levantaba junto a la iglesia de Nuestra Señora del Rosario. La iglesia se había comenzado a construir a mediados del siglo XVIII por el arquitecto italiano Antonio Masella. Fue allí donde se atrincheraron los ingleses acorralados por la activa defensa de los vecinos del barrio de Montserrat. Muchas de las balas de cañón que hoy vemos en la torre del lado sur, la única que existía en ese entonces, fueron incrustadas por los dominicos cuando reconstruyeron la iglesia con el fin de recordar este hecho que ejemplificaba, por otra parte, el triunfo de la fe católica sobre la religión anglicana de los ingleses. Una de las primeras medidas del Cabildo y de Liniers ante la evidente incapacidad defensiva del virreinato fue dotar a Buenos Aires de una vigorosa fuerza militar. Para eso se reorganizaron las milicias y se convocó a las armas a todos los vecinos de entre 16 y 50 años. Surgieron cuerpos voluntarios,
uno de los habitantes de Buenos Aires, es decir, los nacidos en Buenos Aires, que eran los patricios, porque en esa época se consideraba la patria a la ciudad en la que uno había nacido, otro de los que venían del norte, de las provincias de arriba, y por eso se llamó arribeños, otro que reunía a los morenos, a los pardos y a los indígenas, y otros 5 cuerpos que reunían a los españoles de acuerdo a su lugar de origen. Los más poderosos eran los cuerpos criollos, y en ellos el grueso de las tropas estaban formadas por los sectores populares de la ciudad, mientras que los oficiales pertenecían a la élite. Pero esos oficiales eran elegidos por sus soldados, con lo cual tenían mucha legitimidad, y se creó un nuevo vínculo entre la élite porteña y los sectores populares de la ciudad por fuera del Estado colonial. La ciudad se vio alterada en su equilibrio social por la presencia de esta milicia, en particular por la nueva impronta que obtuvo esta nueva oficialidad, y además hubo una redistribución económica, porque el hecho de que hubiera 8.000 hombres en armas en una ciudad que tenía unos 40.000 habitantes y todos ellos cobraban sueldo, generó un traslado de recursos hacia abajo socialmente. Más allá del costo, las autoridades sabían que necesitaban a este nuevo cuerpo miliciano para poder enfrentar una posible segunda invasión inglesa, que efectivamente se produjo un año más tarde para volver a ser vencida en las calles de Buenos Aires. Entonces, 1806 fue un año decisivo porque se alteró el equilibrio de poder en la capital del Virreinato del Río de la Plata y fue la primera aparición importante de los sectores populares en la escena pública.